Hoy vamos a aprender a hacer este tipo de blusa o top para el verano o la primavera. Es muy sencillito de hacer, simplemente consta de 8 cuadrados grannies. Los cuadrados los puedes elegir del tipo que tú quieras. Yo he elegido este, que es muy sencillito, y la verdad es que me gusta mucho el resultado. Es apto para cualquier principiante, porque en realidad el hacer los cuadraditos son muy sencillos, simplemente con cadenetas y con puntos altos, como ves, y luego también algún punto bajo, que es el bordecito que le vamos a poner. Antes de comenzar, te quería comentar que este top es para una talla ML. Me ha salido de ese tamaño, está bien para mí, pero bueno, lo puedes ir ajustando a tu tamaño. Simplemente hacer los cuadraditos o bien más grandes o bien más pequeños. Muy fácil. Vamos a comenzar. Los materiales que he utilizado es un hilo de algodón de esta marca, que es más o menos de 2 milímetros de grosor. He utilizado un gancho del número 3, bueno, del número 3, no, de 3 milímetros, una aguja lanera y unas tijeritas, y tal vez necesites algún marcador. Vamos a comenzar haciendo nuestro cuadradito granny. Para ello lo que vamos a coger es nuestro hilo y vamos a comenzar con un anillo mágico. Entonces pasamos así entre los dedos, cogemos nuestro gancho, introducimos por abajo y sacamos por aquí. Y hacemos aquí un puntito que ya va a contar como nuestra primera cadena. Ahora vamos a hacer 2 puntos más, con lo cual vamos a tener 3 cadenitas, y ahora vamos a hacer 2 más adicionales. Dentro de este círculo vamos a hacer otros 11 puntos altos. Cogemos hebra, introducimos por el círculo, agarramos la hebra, sacamos por 2 y sacamos por 2. Entre medias de los puntos altos vamos a hacer 2 puntos de cadena, 1 y 2. Volvemos a hacer otro punto alto y 2 puntos de cadena. Otro punto alto y 2 puntos de cadena. En total, contando con esta primera cadenita, que sí nos va a contar como punto, vamos a completar con 12. 1, 2, 3, 4 y así continuamos hasta completar 12. Ya tengo aquí mis 12 puntos, me quedan hacer los 2 puntitos de cadena, y ahora para terminar la vuelta lo que voy a hacer es buscar el tercer punto de cadena, y en ese tercero, ahí voy a hacer un punto raso. Introduzco, saco y con la misma hebra saco por el siguiente. Y ahí ya tenemos completada nuestra primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta tupida en puntos altos. Entonces mira, yo lo que hago es que me voy aquí a este huequito, voy a acercar un poquito, aquí a este huequito y hago un punto raso ahí. Hago 2 puntos de cadena que van a simular un punto alto, o sea que este le vamos a contar como punto alto. Tal vez necesites hacer 3 dependiendo de la altura de tu punto alto. Si es así, pues haces 3. Dentro del mismo hueco hago un punto alto. Dentro del siguiente hueco vamos a hacer 2 puntos altos. En cada uno de los huecos vamos a hacer 2, pero vamos a formar también esquina. Mira, en este siguiente vamos a formar ya la esquina. Hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, y para esta primera vuelta de tupidos yo hago, para formar la esquina, 2 puntos de cadena, 1, 2, y en ese mismo hueco, en este mismo hueco de aquí, vuelvo a hacer 2 puntos altos. Así me va a salir la esquinita, 1 y 2. Ahí está la primera esquinita. En el siguiente hueco, 2 puntos altos, 1 y 2. En el siguiente hueco también 2 puntos altos, 1 y 2.
Y en el siguiente hueco voy a hacer esquina. Voy a necesitar 4 puntos altos dentro del mismo hueco con una separación de 2 cadenas. 1, 2, 2 puntitos de cadena y en el mismo hueco otros 2 puntos altos. 1 y 2. Ya tenemos ahí nuestra segunda esquinita. Nos vamos al siguiente hueco y hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente hueco otros 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahora vamos a volver a formar otra esquina. 2 puntos altos. 2 puntos de cadena y 2 puntos altos en el mismo hueco. Ya está ahí la tercera esquina. Nos vamos al siguiente hueco y 2 puntos. 1 y 2. En el siguiente hueco 2 puntos. 1 y 2. Y ahora vamos a formar la cuarta esquina. 2 puntos, 1, 2, 2 puntitos de cadena, 1, 2 y otros 2 puntos en el mismo hueco. 1 y 2. 2 puntitos de cadena y vamos a cerrar vuelta. Para cerrar vuelta, a mí lo que me gusta es hacerlo sobre este primer punto. Introducimos ahí por las 2 espiguitas, sacamos y volvemos a sacar para hacer nuestro punto raso. Ahora voy a tirar de aquí de la hebrita para ir cerrando un poco más el círculo. Cierro así en la misma dirección, aprieto fuertecito y ya así se nos ha cerrado el circulito. Bueno, nos vamos a la tercera vuelta y esta tercera vuelta va a ser de calados. Entonces, desde aquí, desde este punto, vamos a subir, yo subo con 2 cadenas. Si necesitas 3 cadenas, pues 3 cadenitas. Y ahora vamos a hacer otras 2 cadenitas más para hacer el hueco. Nos saltamos este huequito y en este siguiente hacemos un punto alto. Otros 2 puntos de cadena. Nos saltamos este huequito y en el siguiente un punto alto. Y ahora nos vamos a la esquina. Hacemos 2 puntos de cadena y dentro del hueco vamos a hacer un punto alto. Y ahora ya para esta esquinita y para ya las siguientes voy a hacer 3 puntos de cadena de separación. Y en el mismo hueco hago un punto alto más. Ya comenzamos a hacer este trocito de aquí y para ello 2 puntos de cadena y ahora me salto este huequito y en el siguiente hago mi punto alto. 2 puntos de cadena, me salto este huequito y en este siguiente hago el punto alto. 2 puntos de cadena, me salto un huequito y en el siguiente punto alto. 2 puntos de cadena, me salto el huequito y aquí mi último punto alto de este trocito. 2 puntos de cadena y me voy a ir al hueco para formar esquina. Hago un punto alto en el hueco, 3 puntos de cadena y en ese mismo hueco otro punto alto. Y ya tengo ahí mi esquinita.
2 puntos de cadena, me salto este huequito y en el siguiente un punto alto, 2 puntos de cadena, me salto un hueco, punto alto. Así continúo hasta la esquinita. Llego a la esquina y ya sabes el procedimiento, 2 puntos de cadena, un punto alto, 3 puntos de cadena y un punto alto en el mismo hueco. Continúo 2 puntos de cadena, me salto un huequito, en el siguiente hago el punto alto. Así hasta llegar a la siguiente esquina. Llego a la esquinita, 2 puntos de cadena, punto alto, 3 puntos de cadena, punto alto, 2 puntos de cadena, punto alto. Aquí ya vamos llegando al final de esta vuelta. 2 puntos de cadena. ¿Y cómo voy a cerrar? Mira, cuento 1 y 2 puntos para que me quede ese hueco y en el siguiente voy a hacer mi punto raso. Aquí, en el segundo, en mi caso era en el segundo punto de la cadena. Si has hecho 3 cadenitas, pues en la tercera cadena. ¿Vale? Y ya tenemos ahí nuestro huequito. Bueno, ahora nos toca hacer una vuelta tupida de puntos altos. Entonces a mí me gusta comenzar en ese hueco, hacer un punto raso ahí y aquí hago mis 2 puntos altos y hago un punto, mis 2 puntos de cadena, perdón, y ahora hago mi punto alto en el mismo hueco, así. También si te gusta puedes hacer, que también queda muy bien, porque tal vez lo prefieras, es hacer un punto bajo, un puntito de cadena y luego el punto alto aquí, como a ti te guste más y creas que te quede mejor. Yo en este caso lo voy a hacer con el punto raso. Hago ahí mi puntito raso, mis 2 puntos de cadena y mi punto alto en el mismo hueco. Y ahora acuérdate que es muy sencillo, en cada hueco que nos encontremos vamos a hacer 2 puntos altos, excepto en la esquina. Vamos a llegar a la esquinita y así lo volvemos a hacer juntos o juntas. Ahora en la esquinita, ¿ves que ahí está la esquina? Hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 3 puntos de cadena, perdón, y otros 2 puntos altos en el mismo huequito. Y yo giro así ya la labor para que vaya cogiendo buena forma. Y ya continúo en los huecos con mis 2 puntos altos. Así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta completa. Ya llegué por aquí al final de la vuelta y para terminarla, después de hacer nuestros 2 últimos puntos altos, como te decía, a mí me gusta cerrar aquí, en este punto alto de aquí. Entonces introduzco por ahí por las 2 hebritas y hago el punto raso. Y ahora ya nos quedaría otra vez hacer una vuelta de calados. Recuerda que subíamos con 2 cadenitas que simulaban el punto alto o 3, depende de tu caso, y otras 2 cadenitas más para hacer el hueco. Nos saltábamos ese puntito y en este siguiente es donde hacíamos ya nuestro primer punto alto.
En realidad ahora ya lo que se trata es de repetir una vuelta de calados, una vuelta tupida, una vuelta de calado, una vuelta tupida. Así hasta completar lo grande que tú necesites tu cuadradito granny. Yo en mi caso, mi cuadradito granny mide 12 centímetros de ancho, o sea, de aquí a aquí son 17 centímetros, perdón, 17 centímetros y 17 centímetros. Este granny va a ir así colocado en lo que es nuestro pecho, porque va a ser en uno de nuestros pechos y en el siguiente el otro. Entonces, mídete tú a ver cómo quieres que sea de grande o necesitas que sea de grande tu granny. Bueno, voy a seguir avanzando con el mío, con el cuadradito. Y cuando termine vemos cómo lo termino y cómo remato los hilitos. Ah, sí, se me ha olvidado decir cuántas he hecho yo. Pues mira, de tupidas he hecho 1, 2, 3, 4 y la quinta es la última. ¿Vale? Entonces, vueltas, tengo la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total son 10 vueltas, pero bueno, yo siempre me fijo en completar las 5 tupidas para no perderme. Vale, pues nos vemos ahora cuando terminemos el cuadradito. Ya llegamos por aquí al final de nuestro granny y ahora lo vamos a terminar por aquí. Entonces, lo que hacemos es tirar un poquito así de la hebra. Cortamos, tiramos de aquí del loop este de aquí y vamos a enhebrar la aguja lanera. Una vez tengamos nuestra aguja lanera enhebrada, lo que haremos es formar una espiguita justo encima de la cadeneta esta que tenemos aquí. Entonces vamos a introducir aquí en este punto alto que tenemos, introducimos por las dos espiguitas, por la espiguita, por las dos hebritas y sacamos hacia atrás. Nos vamos al punto anterior, al punto alto, el que acabamos de terminar, introducimos por dentro del punto, por dentro y por este bucle chiquitín que tenemos aquí atrás. ¿Ves? Este de aquí atrás. Introducimos ahí y sacamos hacia atrás. Y así se nos forma, como ves, esa espiguita. Tiramos un poquito que no se nos deforme el punto, damos vuelta, nos vamos hacia los puntos de aquí y vamos a ir rematándolo, entremetiendo el hilo entre los puntos. Yo lo voy introduciendo por aquí. Regreso un puntito para irlo ahí afianzando y sigo así avanzando. Regreso una vez más una hebrita y ahí donde tú consideres podemos cortar. Ya tenemos esa metida. Ahora vamos a meter esta de aquí, la del círculo, por detrás, ¿vale? Y vamos a ir viendo en qué dirección va la hebra. Voy a enhebrar mi aguja y ahora en esa misma dirección vamos así metiendo el hilo entre los puntos. Así. Ahí. Y ahora ya pues podemos cortar. Ya tenemos aquí montado nuestro primer cuadradito granny y de estos vamos a necesitar 8. Una vez tengamos los 8 ya los podemos empezar a coser y a montar juntos. Ahora vamos a colocar nuestros grannies en esta posición. Entonces nos quedan 1, 2, 3 y 4 en forma de pico hacia arriba y 1, 2, 3 y 4 en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer es irlos cosiendo en esta dirección. Asegúrate que tienes los grannies en la posición adecuada.
es decir, que la parte vista esté aquí, toda colocada, todos los grannies que estén con la parte del punto hacia arriba. Voy a empezar a coser desde aquí. Entonces lo que tengo que hacer es enfrentar las dos partes del punto que quiero que se me vea, lo enfrento así para poderlo coser por la parte interior. O sea, este es el que no se va a ver y este es el que no se va a ver, que va a ir hacia nuestro cuerpo. Y vamos a empezar a coser estos dos. Yo dejo así puesto en la mesa tal cual o en la zona donde trabajo para no irme confundiendo e ir viendo por dónde tengo que ir continuando cosiendo. Eso ya como tú quieras hacerlo. Voy a empezar a coser desde esta esquina hacia acá. Bueno, una vez tengamos los dos grannies enfrentados, como te he mostrado antes, me voy a ir a una esquinita y voy a buscar, mira, este sería el primer puntito alto que tenemos de esquina. Aquí teníamos 4, buscamos la cadeneta y aquí en este puntito, desde aquí es mi punto de referencia. Busco una cadeneta, segundo punto de cadena e introduzco así por las dos hebritas, por esta y por esta. Y busco aquí igualmente, este es el primer punto que tenemos y busco la segunda cadenita. E introduzco por las dos hebritas. ¿Sí? Ahí ya tengo las 4. Y ahí vamos a sacar ya, teniendo paciencia porque el hilo es bastante largo y seguramente se nos puede enredar. Vamos a sacar así ya hebra, ¿vale? Vamos a ir pasando así las hebras. Vuelvo a introducir por el mismo sitio. Voy a dejar un poquito más larga para luego poderlo meter. Introduzco por el mismo sitio que hemos hecho antes. Y continúo así, otra vez hago otra pasada. Como vuelve a ser otro punto de cadena, introduzco de nuevo por las dos hebritas. Por ahí y por aquí. Y ahora ya busco punto con punto. Y mira, acabo de introducir por aquí, ya este sería este punto, introduciría por aquí y por aquí. Las dos que me quedan arriba, las dos hebritas que me quedan arriba del punto. Continuamos, como ves, de esta espiguita, la de arriba y la de arriba. Ahí. El siguiente punto, la del exterior con la del exterior. Las que me quedan más arriba. Vamos a hacer una más, la del exterior con la del exterior. Así. Y mira, nos va a ir quedando la unión así. A ver si la puedes ver. La unión nos va a ir quedando así, ¿ves? Bueno, pues vamos a continuar hasta llegar a la esquinita y luego continuamos uniendo con los otros grannies. Ahora vamos a montarlo. Entonces, mira, nos vamos a fijar en los triangulitos de arriba y estos son los que tienen que estar para que sea más fácil montarlo. Este detrás de este va a ser el borde de la blusa y este debajo de este y nos va a quedar este por unir. Entonces lo colocamos así
Este le metemos hacia abajo y nos quedaría así para conectar o coser por última vez ya el último trocito que nos queda, que sería este con este, ¿vale? Ahí, tal que así. Este granny con este granny, ¿vale? Lo que tenemos que tener cuidado ahora es que, claro, le tenemos que dar vuelta, porque tendremos que coser por la parte interior. Entonces yo lo que hago es que me coloco unos marcadores para no confundirme, porque es muy fácil confundirse. Lo marcas ahí bien, le das vuelta y terminas de coser este lado, estos dos lados por el interior. Los conecto así rápidamente con un marcador para no perderme, simplemente para luego no confundirme al darle vuelta, que alguna vez me ha pasado. Así y así. Y ahora ya me voy a la parte trasera, que si quieres, para ponerte más cómoda, pues lo pones así. Ya estoy por la parte interior y ya lo que tengo que hacer es, como hemos hecho antes, coser estos dos laditos del granny. Venga, pues lo vamos a coser y cuando terminemos nos volvemos a ver y así continuamos. Una vez ya tengamos todo unido, lo que vamos a hacer es medir la distancia que queremos para nuestras hombreras, para lo que es las sombreritas. Entonces yo las voy a hacer 2 tiras largas para luego poderlas atar y ajustármelas al hombro, tan simple como eso. Entonces mide a ver cuánto necesitas tú para el tuyo. Yo he medido y más o menos pues voy a hacer una largura de unos 25 centímetros aquí, otros 25 centímetros aquí, igualmente en el otro lado. Y a mí lo que me gusta hacer además es hacerle un borde, me gusta más la terminación con puntos bajos alrededor. Bueno, pues vamos a ver cómo comenzamos. Nos vamos, yo me suelo ir a una de este bordecito de aquí, a este lado, cogemos nuestro gancho y nuestro hilo. Desde aquí hago un nudo corredizo, introduzco, esta es la esquinita, lo que es como si fuera la axila, y voy a introducir desde aquí. Ajusto ahí mi puntito corredizo. Y sacamos el nudito hacia acá. Hacemos un puntito ahí de seguridad y ahí en el mismo hueco lo que voy a hacer es un punto bajo. Y luego en cada huequito que vaya viendo que me pueda quedar bien, pues voy haciendo mis puntos bajos. Aquí, por ejemplo, pues voy a hacer 2. Y luego sobre cada punto voy a hacer un punto bajo. Así. Y así voy a continuar hasta llegar al piquito donde va a comenzar mi tirante. Voy a seguir avanzando por aquí y ahora nos vemos. Ya voy llegando por aquí al piquito de este granny. Aquí teníamos 3 puntitos de cadena, entonces voy a hacer 2 puntos bajos ahí y ahora comienzo a hacer puntos de cadena y ya tengo aquí el metro preparado para llegar, para mi gusto, una longitud de 25 centímetros, pero tú lo puedes hacer de la longitud que a ti te guste, depende si lo quieres con un nudito o lo vas a querer luego con una lazada. Bueno, pues ya como tú creas que te gusta más o como ves tú que te quede mejor. Seguimos haciendo así puntitos de cadena hasta llegar a la longitud que queremos. Ya he llegado a completar mis 25 centímetros y ahora mira, la verdad es que lo puedes hacer, puedes regresar con puntos bajos o a mí para que el cordón me quede así un poco más finito me gusta hacerlo con puntos deslizados. Entonces lo que hago es hacer una cadenita extra y volviendo en la cadenita que acabo de hacer, no en la anterior,
ahí hago un punto raso. En el siguiente también otro punto raso. En todos los puntos de cadena hago mi puntito raso. Voy a avanzar un poquito más y ahora te muestro cómo nos va quedando. Así es como nos va a ir quedando el tirante, con este grosor, que me gusta porque no es tan finita como la cadeneta y le da bastante consistencia. Así que voy a seguir avanzando hasta aquí, hasta regresar de nuevo aquí. Ya vamos llegando por aquí al final, a lo que es el piquito. Aquí tengo un puntito más para hacer un punto raso. Y ahora me voy al huequito que tenemos aquí del pico y hago un punto bajo. Así, ¿ves? Y así nos va a quedar el tirante. Así. Y esa terminación pues queda la verdad también muy bien. Y ahora continúo haciendo puntos bajos hasta llegar al sitio donde necesito otra vez otro tirante. Así que vamos continuando así. Y la terminación, ¿ves lo que te decía? Me gusta más porque queda una terminación así como más, un acabado más bonito. Bueno, pues vamos a continuar hasta el siguiente tirante, que sería aquí. Seguimos avanzando con puntos bajos, hacemos otro tirante aquí y el otro tirante en el lado trasero. Y vamos a regresar hasta aquí, hasta donde comenzamos el acabado de puntos bajos. Y te muestro cómo terminar. Ya vamos llegando por aquí al final de lo que son nuestros puntitos bajos. Me queda aquí un par de ellos. Y ahora voy a terminar pues igual que terminé los granny squares, ¿vale? Entonces voy a tirar de la hebra. Vamos a cortar. Vamos a sacar por aquí y vamos a enhebrar aguja. Busco esta espiguita de aquí, introduzco hacia adelante. Ahí se me ha quedado ahí la hebrita más larga. Vale. Y ahora busco aquí la espiguita de atrás, introduzco por dentro y por este hilito que se nos queda aquí. A ver si puedo, perdona. Así. Y nos vamos hacia atrás. Igualmente voy a hacer con esta hebrita de aquí, rematarla por detrás. Bueno, pues ya tenemos nuestros tirantes hechos y ahora lo que nos queda ponerle son los flequitos. Una vez tengamos ya nuestro bordecito hecho y los tirantes hechos, vamos a ir haciendo los flecos. Entonces yo tengo aquí una medida ya cogida, aproximadamente, mira, te digo, aproximadamente medido unos 26 centímetros, pero bueno, el fleco va a ser a tu gusto. Entonces lo que voy haciendo teniendo mi guía ya es ir cortando varios hilitos a esa medida, a la misma. Es muy facilito, así. Aproximadamente. Yo normalmente cojo 3 hebras, ¿vale? Cogemos las 3 hebritas, nos vamos al punto de donde queramos que salga nuestro fleco. Yo normalmente lo hago desde todas las esquinitas estos huequitos de aquí, y luego voy utilizando una guía. Vamos a poner la primera y así ves cómo se hace, ya verás qué sencillo. Nos vamos aquí al huequito este. Cogemos un gancho que sea lo suficientemente bueno para poder sacar. Entonces introducimos el gancho por aquí.
Cogemos las hebritas y sacamos. Y se nos va a formar ahí un circulito. Aquí. Cogemos el resto de las hebritas y las sacamos por aquí, por el huequito. Tiramos y vamos así ajustando. Y ya tenemos ahí nuestro primer flequito hecho. ¿Ves? Ya está ahí. Ahora el siguiente, yo me marco más o menos de guía, dejar 2 huequitos de estos que tenemos aquí, 1, 2, y en el tercero aproximadamente aquí volvería a introducir para hacer el siguiente fleco. Ya tengo ahí los 3 hilitos, los coloco. Me vengo aquí, introduzco entre esos puntos de aquí, saco con el gancho, se me forma ahí ese huequito, introduzco todos los hilitos y tiro. Y ya tengo ahí mi segundo flequito. Si quieres los puedes hacer más juntos también, como a ti te guste. Yo voy probando, la verdad. Si veo que quedan como muy separados y muy flojitos, pues voy haciendo a lo mejor otro por aquí, ¿vale? La cosa es que te queden parejos los dos lados. Una vez lo decidas, pues ya empiezas a poner todos tus flequitos y vas probando a ver cómo te va quedando. Bueno, pues voy a seguir haciendo flequitos y ya te muestro el resultado final. Ya lo tenemos aquí, ya está todo montadito y así nos ha quedado nuestra blusa o nuestro top. Espero que te haya gustado, que te animes a hacerlo. Cualquier duda me lo puedes escribir en los comentarios y te responderé lo antes posible. Como siempre, pues te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y vas viendo por aquí proyectos que te puedan ser útiles o que te vayan gustando. Y también te invito a que te actives la campanita y así no perderte ningún tutorial nuevo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.